Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, y a todos la mesa de trabajo. Como decimos en el Valle del Cauca, ¿enchuspadito dónde? ¿En Jumbo o en Bogotá? No, me alcanzó a coger en Bogotá, pero desesperado por estar en el calor. Pues le cuento que en el Valle del Cauca y en especial en su tierra natal, Jumbo, la temperatura a esta hora de la mañana es de 23 grados centígrados. Sí, sí, sí. Mi mamá y Una, mis una, hermanos me han venido contando que está haciendo mucho calor. Y pues le también es un cuento que yo estoy llamado muy que cerca de al Jumbo, no estoy muy desespero. cerca de Jumbo, en la vía a la cumbre, y aquí la temperatura a esta hora ya está el sol radiante a esta hora de la Sí, mañana. Bueno, sí, senador, sí, usted sí. ha hecho algunas precisiones en torno a un posible nuevo cartel, así lo han titulado en algunos medios de la ciudad de Cali, de Colombia, de unas investigaciones que usted ha hecho en torno a qué es lo que está pasando con las clínicas y el COVID-19. Bueno, Aldemar, lo primero hay que decir es que el alcalde de Cali la semana anterior llevó una alerta que era muy preocupante, que era que habíamos llegado al 70% de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos. Esta es una medida que el presidente y que los alcaldes lo tienen como línea roja para tener las ciudades abiertas. Cuando se supera esta cifra, se tienen que volver a cerrar las ciudades porque nos quedamos sin capacidad en el sistema de salud para poder responder. Esa fue la alarma que preocupó a todos los caleños y a los vallecaucanos y nos colocamos a revisar con el equipo del ministerio porque teníamos la información de que las UCI se estaban llenando, pero los hospitales de primer nivel, de mediana y baja complejidad, no tienen pacientes UCI. ¿Qué tiene que ver todo esto? Para que tú te sanes de coronavirus, no necesariamente tienes que ser llevado a una UCI. A ti te pueden tener en un hospital, te pueden tratar se pueden tratar desde un hospital de mediana y baja complejidad. Hay varios casos a nivel nacional donde lo han venido haciendo. ¿Por qué es tan importante revisar eso? Porque no es lo mismo lo que pagan las EPS por un paciente que tratan en UCI y un paciente que es tratado en una cama de mediana y baja complejidad. A ti por un paciente de mediana y baja complejidad, a las IPS o clínicas les están pagando 10 millones de pesos los 15 días de estancia eh, por pacientes de COVID. Cuando a ti te llevan a una UCI, te están pagando 30 millones por los 15 días. Lo que vimos es que Cali está doblando la media nacional de uso de las UCI por en referencia con las camas de mediana y baja complejidad. El jueves de la semana anterior, y esto hay que ser claro con las cifras porque todos los días van aumentando y van aumentando los pacientes en clínicas, teníamos 800 pacientes en hospitales y 200 en UCI. Eso es una relación de 1 a 5, un 20%. Y Cali tenía 120 pacientes en camas hospitalarias y 57 en las UCI. Eso da una relación más o menos de 1 a 2,5, un 43%. ¿Qué significa eso? Que estábamos doblando la media a nivel nacional. Y con la alarma que nos había expresado el señor alcalde, pues llamó la atención de que se estuvieran usando más las UCI en Santiago de Cali y en el Valle del Cauca. Por eso es que le hemos pedido a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud que tienen mejor equipo que nosotros. Nosotros, la unidad legislativa, son 10 personas que revisaron estas cifras y compararon con el nivel nacional. La Contraloría y la Procuraduría y la Superfinanciera, la Supersalud tienen un equipo que sí nos pueden develar qué es lo que viene sucediendo con las UCI de Santiago de Cali. Porque la alarma de la semana anterior del 70% es una alarma supremamente delicada que nosotros tenemos que estar revisando. Es muy importante que el sistema de salud de Santiago de Cali y del Valle esté preparado, porque eso es lo que le da garantía que vamos a poder pasar la curva de contagios en los próximos días. Eso no significa que nos tengamos que relajar, que porque tengamos mejor sistema de salud en Cali, nosotros no nos cuidemos, no guardemos las respectivas medidas de bioseguridad,
de aislamiento. Lo que sucedió el fin de semana en Cali con 250 fiestas es algo que hay que deplorar y hay que revisar las medidas que se están tomando. Ese es un tema que aún no ha pasado. Según los expertos del ministerio, el pico de la pandemia viene para mediados o finales de julio. Entonces nos tenemos que preparar y esto no es un juego. Así es, esto no es un juego y en Cali ha faltado autoridad o la gente no cree en esto del coronavirus. Pero, senador Abraham Jiménez, esto de la utilización de las UCI, ¿quién paga esos recursos para Lo paga las el personas sistema de salud. atendidas? ¿Quién paga? Al fin, lo paga el sistema de salud, que al final somos todos los colombianos. Entonces no es lo mismo que a ti te metan a una UCI pagando 30 millones de pesos. Con lo que pagamos por un paciente en UCI podemos pagar 3 pacientes en camas normales o en camas hospitalarias. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un uso racional de los recursos, que uno entiende que las clínicas hoy estén vacías, que hicieron una inversión muy alta en las UCI para estar preparados, pero que no pueden saturar el sistema de salud de Cali solo por querer pagar más rápido las UCIs que instalaron en sus clínicas, porque la alarma que nos colocaron del 70% y que nos van a volver a cerrar la ciudad es algo muy delicado. Están jugando con la reactivación de la ciudad, pero sobre todo un pánico que hoy siente el caleño de saber que en cualquier momento nos podemos quedar sin el sistema de salud o que nos va a colapsar el sistema de salud. Senador, ¿quién determina a qué sitio debe ir un paciente que sea sospechoso de coronavirus o que haya dado la prueba positiva? ¿Quién lo determina? ¿La Cada EPS EPS, o la IPS? cada EPS define a qué clínica se traslada y el tratamiento que recibe el paciente lo define dentro de la clínica, la propia clínica. Entonces el llamado es al uso racional de los recursos públicos, a quien entiende, pero que sobre todo viene el pico, no saturemos el sistema de salud. Es muy importante que vamos cuidando a nuestros pacientes, pero no abusemos del uso de la UCI para cobrarle más plata al sistema de salud. Esto ¿Y me quién es el recuerda mucho beneficiado al con esos demás. recursos? No, pues Senador, ¿quién? IPS, Sí, las IPS que pagan más rápido sus cuentas, y hoy hay que buscar una nueva medida de cómo pagarles a la IPS, porque somos conscientes que hay muchas IPS cerradas que hicieron inversiones altas, que la factura les está corriendo y uno entiende que deben estar haciendo algunos de estos trucos. Hay que buscar la forma de pago para que no tengan estos incentivos perversos de saturar las UCIs. Aquí lo que hay que buscar son unos cargos de confiabilidad por tener camillas disponibles, pagarles las camillas así no se estén usando, que es lo que sucede hoy con las clínicas de Santiago de Cali. senador, Tenemos las clínicas de baja y mediana complejidad vacías y las UCI son las que más están llenando. cuando debería ser lo contrario, las UCIs estar allí a la espera de ese pico que se habla para mediados de junio y principios de julio. Así es. Porque es que llama la atención, senador, que uno se vio que en todo el país, cuando se inició esto de la pandemia, comenzaron a instalar carpas de hospitales de campaña. Ese es más o menos el nombre que se le ha dado, pero esas carpas hoy están completamente desocupadas. Pero no solamente las carpas. El Hospital Cañaralejo de Cali, que es uno de los de referentes de, de, de pacientes COVID, que es un hospital de mediana y baja complejidad, no tiene ni un paciente. Los hospitales de Jumbo, el hospital de Jamundí, no tienen los pacientes que estaban preparados. Los pacientes de baja complejidad de la red están vacíos mientras se están llenando las UCI de la ciudad y nos vuelven a mandar la alerta del 70%. Pues esto es muy delicado. ¿Y qué respuesta ha tenido usted acerca de esta denuncia y esta solicitud? ¿Qué respuesta ha No, tenido? las investigaciones apenas comenzaron. Esperamos que la Contraloría y la Supersalud, que son los que tienen la capacidad financiera, legal para actuar, hay que tener claro, esto es un tema más nacional que el propio alcalde y la señora gobernadora. Los que tienen las herramientas para actuar son la Supersalud y la Contraloría Nacional y la Procuraduría. Por eso es un tema que se escaló a nivel nacional para que sean ellos los que le ayuden a los caleños, a los vallecopanos, a ver qué es lo que está pasando con los recursos públicos, pero sobre todo a que no nos estén saturando las UCI de forma innecesaria.
¿Será cierto ese titular que colocó el espectador a raíz de su denuncia que hay un cartel del COVID-19 en las clínicas? Pues, Aldemar, ¿te acuerdas que en Cali se venía hablando de un cartel del SOA? Que Sí, llevaban pacientes y le hacían tratamientos quirúrgicos o cobraban pacientes sin necesidad. sí, claro. Muchas de esas clínicas hoy sí están vacías. Pues delicada Entonces, la por eso, situación y es necesario por eso, que actúe rápidamente el ministerio, la Contraloría y la Superintendencia, ¿no? Es urgente. así es, así es, y por eso fue nuestro llamado. Eso es un tema de protección a los caleños, a los vallecaucanos, porque el pánico que se sintió la semana pasada recibiendo la noticia del 70% es un pánico que no queremos volver a vivir. Sabemos que la gobernación en cabeza de la doctora Dilian Francisca está haciendo una tarea enorme en conseguir más UCI para estar preparados con las 1.200 camas que le permite a Cali y al Valle del Cauca poder pasar ese pico sin dificultad, pero tener esa preparación en salud y en nuestro sistema de salud no significa, y vuelvo y lo repito, en que nos relajemos, en que se vuelva a ver el espectáculo que está pasando los últimos fines de semana del desorden en casa, que se hagan las fiestas y todo lo que viene sucediendo. El alcalde está haciendo un esfuerzo enorme en socializar, pero si la gente no entiende que esto es con autocuidado, teniendo las distancias necesarias, va a ser muy difícil de que la pandemia, que el contagio no se acelere como se viene acelerando en la ciudad. Y más cuando están pidiendo pues que se hagan, que se permitan las rumbas, que se abra de nuevo el sector de la noche, el gremio de la noche en la ciudad de Cali. Si no tomamos medidas y no nos autocuidamos, ahora que estamos en cuarentena, ¿qué se puede esperar cuando se comienza a reabrir todo el sector nocturno? La situación puede ser complicada. Sí, pero el alcalde eso lo definió no para los próximos días, que son los días del pico, lo vienen definiendo desde actuaciones que se tienen que dar a un mes, 2 meses. Aquí también hay que acompañar que la reactivación económica es necesaria, pero todo tiene que venir acompañado de estos cuidados. Y lo que uno siente es que hay fiestas clandestinas que lo que menos tienen es autocuidado. Senador, usted ha repetido en varias oportunidades el pico alto, el pico de la pandemia, mediados de junio, finales de julio. ¿Qué proyección tiene usted en su mente, en sus estudios, de que podamos llegar? En los míos, no, en los del Ministerio de Salud, hoy Sí. estamos a 20.000 casos. No es probable que en menos de 20, 30 días estemos en 100.000 casos. Y cuando estemos en 100.000 casos, casi siempre hemos mostrado las estadísticas de Brasil, de Ecuador, que el 10% de esos casos son tratados en clínicas y hospitales. Es decir, 10.000 personas a nivel nacional pueden estar siendo tratadas y ahí es donde se necesita tener un sistema de salud robusto para ello. Por eso es tan importante Sí. la tarea que se viene haciendo en Cali de aumentar las camas y llegar a las 1.200. Fabio Larraondo le tiene un interrogante, senador. Senador, tenga muy buenos días. Me queda una inquietud sobre lo que usted manifestó ahora. Es que nos habían dicho, primero, cuando se presentaron las cifras del 70% de ocupación de las UCIs en el Valle y en Cali especialmente, que se hizo ante la bancada, posteriormente salieron a corregir y a decir que todas las UCIs no estaban dedicadas a COVID, sino el 50% de ellas y que se llegaba al 30%. La cifra, usted pues pudo ver cómo la decantaron y qué opina. Y lo otro, entendía yo que la ubicación de los pacientes con COVID no lo hace directamente una clínica, sino el CRUE, que le dice, por ejemplo, lléveselo para Buga, lléveselo para tal sitio, como lo hemos visto aquí en el Valle del Cauca. Esas dos inquietudes le dejo sonando, senador. Sí, es que ahí es donde tenemos los enredos. Una cosa es lo que reporta el Ministerio con la Supersalud y otra cosa es lo que a veces nos reportan en Cali. Por eso es que hemos pedido que se revise esto con detenimiento. Igual que ustedes tuve esa misma confusión, yo no soy médico, no pertenezco al sector de la salud, yo soy ingeniero y por tanto matemático. Y lo que nos pusimos fue a revisar las cifras de lo que viene sucediendo a nivel nacional, de cómo están tratando a los pacientes a nivel nacional y cómo los están tratando en Cali.
Y lo que uno ve en Cali es que tratan más pacientes en cuidados intensivos que en cualquier otra parte que a nivel nacional. Y esa es la gran preocupación, porque esas son las que necesitan tener para cuando llegue el pico más preparadas. Pues, senador Carlos Abraham Jiménez, vamos a estar atentos a este llamado que usted está haciendo. Más que una denuncia, es un llamado, una prevención a las autoridades sanitarias. Muchas gracias, feliz día. A todos ustedes, feliz día. El senador de la República de Cambio Radical por el Valle del Cauca, Carlos Abraham Jiménez, pues llamando la atención. Se están utilizando más las unidades de cuidados intensivos en Cali que los propios hospitales donde deben ir los pacientes que entran en tratamiento. Y el llamado se hace porque se considera que a mediados de junio, principios de julio, se presentará el pico más alto del coronavirus en Colombia y que podemos llegar a unos 100.000 pacientes, de los cuales el 10% deben ir a cuidados intensivos.